Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Matías Abeijón, soy docente aquí en la cátedra y junto con el resto de los compañeros y compañeras docentes de Historia de la Psicología hemos elaborado la presentación de este debate entre Danis y Harari. A continuación vamos a trabajar justamente en el marco de ese debate la perspectiva particular de Roberto Harari, principalmente su artículo, El psicoanálisis y la profesionalización del psicólogo, publicado en la Revista Argentina de Psicología, en el año 1, número 3, marzo de 1970. Ahora bien, vamos a comenzar situando dos cuestiones respecto a este artículo. La primera, que sintetiza un poco nuestro objetivo principal respecto al análisis de este artículo de Harari, es que el artículo justamente se sitúa en una matriz teórica distinta a la de Danis para definir al psicoanálisis. Justamente se sitúa en el marco de la recepción local del estructuralismo francés, tema que van a encontrar desarrollado en las dos partes del módulo 5, principalmente en la segunda parte del módulo 5. A su vez también, si estamos hablando de los módulos, podríamos decir que esta propuesta de Harari respecto al psicoanálisis y la misma figura de Harari se puede ubicar dentro de el quinto subperiodo en la periodización planteada en la primera parte del módulo 5. Un segundo elemento a destacar, que lo veremos hacia el final de esta presentación, es que a pesar de las críticas que Harari va a realizar a Danis, el espacio público va a continuar ejerciendo una atracción particular en el campo de las intervenciones para los psicólogos. Es decir, que Harari, lejos de condenar esa intervención del psicólogo en los espacios públicos, la va a sostener. Ya veremos cómo, hacia el final de esta presentación. Ahora bien, respecto al artículo propiamente dicho, noten que el artículo comienza con tres citas que no son casuales, porque Harari cita a Marx, a Lévi-Strauss y a Michel Foucault. ¿Por qué estas tres citas son importantes? No necesariamente por el contenido de las citas, sino porque se trata, en el caso de Lévi-Strauss y de Michel Foucault, de justamente dos de las grandes figuras del estructuralismo francés. De hecho, si bien naturalmente Marx no forma parte de los autores que constituyen al estructuralismo francés, es de notarse que la cita de Marx con la que comienza justamente el artículo de Harari proviene de El Capital, y uno de los libros fundamentales del estructuralismo francés fue justamente Para leer El Capital, del filósofo Louis Althusser. Este punto nos indica que justamente la crítica que Harari va a realizar a Danis va a partir de una serie de autores englobados en el movimiento del estructuralismo francés. Ahora bien, pasando a la conceptualización del psicoanálisis por parte de Harari, él va a decir que el psicoanálisis, más que denotar en sí mismo una profesión, es principalmente una teoría y una ciencia. Vale aclarar que este postulado de Harari, perdón, según el cual el psicoanálisis es una teoría, pero sobre todo es una ciencia, es justamente un postulado althusseriano que el propio Louis Althusser sostiene en su obra de la primera mitad de la década del 60. Ahora bien, a diferencia de Danis, Harari va a afirmar que el psicoanálisis
representa la infraestructura de la psicología, su fundamento teórico. Es decir, que el fundamento teórico del psicoanálisis será también, para Harari, el fundamento teórico de la psicología. Y, según Harari, es este fundamento teórico el que va a definir a la práctica, tanto psicoanalítica como psicológica, es decir, el que va a definir a la profesión, justamente. Para Harari, el fundamento teórico y el objeto de estudio específico del psicoanálisis es el inconsciente, lo cual va a implicar para Harari que la profesión del psicólogo, como decíamos antes, se va a desprender de ese fundamento. Como les decía, más aún, Harari va a sostener que el fundamento de la psicología es el mismo que el del psicoanálisis. Por consecuencia, ese fundamento será también en el caso de la psicología el inconsciente. En el desarrollo del texto van a notar también que en esta línea Harari va a recuperar la crítica de Politzer, autor que hemos trabajado en la unidad 2, como deben recordar. Va a recuperar la crítica de Politzer a la psicología y va a afirmar que la psicología sin psicoanálisis se encuentra condenada o bien a la introspección clásica o bien a la utopía objetivista del conductismo. Ahora bien, a través de una serie de referencias principalmente a Althusser y a Lacan, Harari va a criticar la afirmación de Danis que sostiene que el objeto de estudio del psicoanálisis es, esta es una cita de la misma Danis que cita el propio Harari en su artículo, el ser humano en tratamiento. Como hemos dicho, para Harari, el objeto de estudio del psicoanálisis es el inconsciente y claramente no es para él el ser humano en tratamiento. Harari nuevamente va a remarcar que la práctica del psicoanálisis se va a fundamentar y subordinar a el desarrollo de una teoría, de la teoría psicoanalítica, y nuevamente el fundamento de esa teoría psicoanalítica es el de la investigación del inconsciente. Entonces, justamente lo que nos interesa señalar respecto a este artículo es que esta investigación del inconsciente, que representa el objeto de estudio y el fundamento tanto del psicoanálisis como de la psicología, va a ser abordada a lo largo del texto por Harari, apelando a esta matriz teórica del estructuralismo francés. Ustedes van a encontrar que en el desarrollo del texto, para desarrollar qué es esto de la investigación del inconsciente como fundamento tanto del psicoanálisis como de la psicología, que Harari va a apelar a categorías propias o a definiciones propias del estructuralismo francés como, por ejemplo, la capacidad signalizadora del hombre. Va a definir a esa tarea de la investigación del inconsciente como la función de interpretar los sistemas latentes, va a entender al hombre como un ser del lenguaje, etcétera, etcétera. Estas son solo tres definiciones, si se quiere, seleccionadas por ser representativas de este vocabulario estructuralista, pero en el desarrollo del texto van a encontrar muchas más. Bien, sin embargo, a pesar de que la matriz teórica a partir de la cual Harari define al psicoanálisis es distinta a la de Danis, y a pesar de que el propio artículo de Harari desarrolla esta concepción estructuralista del psicoanálisis a partir de una crítica al
mismo artículo de Danis, a pesar de eso, van a encontrar hacia el final del texto que el espacio público va a conservar su valor privilegiado en el campo de intervenciones prácticas y profesionales del psicólogo. ¿Qué quiere decir esto? Que para Harari, la definición rigurosa del psicoanálisis como una investigación del inconsciente no va a impedir que el psicólogo, capacitado en conocimientos de la teoría psicoanalítica, naturalmente, va a poder ejercer esa labor en situaciones cotidianas, espacios institucionales, grupos, etc. Bien, para terminar esta presentación, vamos a recapitular los puntos centrales, ¿no?, de esta presentación y del debate entre Danis y Harari. Nuestro objetivo central fue justamente analizar el debate Danis-Harari, situándolo en los debates en torno a la profesión y al rol del psicólogo entre el cuarto subperiodo y el quinto subperiodo. Podríamos sostener que la tesis central respecto al análisis de ese debate es que mientras que la postura de Danis representa una continuación del proyecto blecheriano, como hemos visto en el análisis del artículo de Danis, la postura de Harari, por el contrario, va a representar una impugnación a ese proyecto a través de una nueva matriz epistémica, que es la del estructuralismo francés. Es decir, que a través del desarrollo de una conceptualización del psicoanálisis completamente distinta a la que se puede encontrar en Danis, Harari va a tratar de impugnar el proyecto blecheriano. Ahora bien, justamente enmarcada en este proyecto blecheriano, Danis va a proponer que el psicólogo asuma un rol social ligado al campo de la profilaxis y la higiene mental. Por su parte, Harari va a subordinar la práctica a la teoría. Es decir que, a diferencia de Danis, Harari, a lo largo de todo su artículo, va a poner en un segundo plano a la práctica. Pues, como hemos visto, Harari va a priorizar el desarrollo de una teoría psicoanalítica, a partir de la cual va a definir al psicoanálisis, como ya hemos mencionado, desde una matriz epistémica ligada al estructuralismo francés. Sin embargo, a pesar de la crítica de Harari y a pesar de las diferencias en cuanto a los modelos epistémicos que ambos autores toman, los dos, tanto Danis como Harari, priorizan el espacio público como ámbito de intervención del psicólogo.